Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a esperar un poquito a que se conecten unos cuantos y empezamos. Me da mucho gusto que estén por aquí. Hacemos algunos ajustes y listo. Pues bueno, vamos a empezar. Pues muchas gracias por acompañarme en este Facebook Live. Pues la idea es compartirles lo que sé y los procesos para poder venir a Francia a estudiar, a cumplir su sueño de poder estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado. Entonces, a veces en este tiempo hay muchos estudiantes que me preguntan, oye, Ana, ¿cómo le hago para venir, para irme a estudiar a Francia? ¿O qué proceso tengo que seguir? ¿O estoy en México, estoy en Francia? Entonces, pues la idea es que pudieran tener la información y poderse ubicar mejor en los procesos que hay que seguir dependiendo de dónde son, de dónde están. Y bueno, es algo breve, pero creo que les va a servir mucho. Entonces, les comparto mi pantalla. Y empezamos. Ahora, pues bueno, otra vez bienvenidos. Y lo que les explicaba es, para estudiar en Francia, qué es lo que tienen que hacer, por dónde empezar. A veces están preguntando, buscando información o muchas cosas en internet. Entonces a mí se me ocurrió poderlos hacer algo visual. Les presento un esquema en donde ustedes se pueden ubicar de acuerdo a su situación y de ahí pues saber qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, la primera cuestión, bueno, ustedes es situarse en dónde están y en qué lugar, ¿no? Porque el proceso para venir a Francia o para estudiar en Francia depende del país desde donde seas y depende también de donde estés, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de México. El México es un país que está sujeto al procedimiento de Études en France, entonces estudios en Francia. En América Latina hay solo están algunos países, son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, que tienen que pasar por estos procesos, ¿no? Entonces, sí, yo lo voy a hacer como mexicana que está en México en esta primera parte, ¿no? Porque después hay mexicanos o latinos que están en Francia y ese es otro proceso. Entonces, lo primero que hay que saber es en dónde estás. Entonces, si estás en México y que es un país sujeto al proceso de Études en France y quieres hacer una licenciatura y no tienes un bachillerato francés, porque a veces hacen el lycée français o hay escuelas que tienen acuerdos para hacer un doble diploma, entonces tienen el bachillerato francés y el bachillerato mexicano, ¿no? Entonces, si no es tu caso, entonces no tienes un bac francés y tienes que pasar por una solicitud que se llama DAP, es Demande d'Admission Préalable, y esta solicitud de admisión previa es un dossier blanc. Este dossier blanc lo tienes que bajar de internet. Ahorita al final les voy a dar los sitios donde lo pueden encontrar y enviarlo a las universidades a las que quieras postular. Entonces, esto es a través del espacio Études en France y haces este trámite de dossier blanc y lo envías a través de Études en France, que está ligado a Campus France, que después van a tener que contactar para hacer su expediente y su pago, ¿no? Y poder validar su expediente y hacer la visa. Entonces, si tú tienes un bac francés o hiciste el lycée français o por cuestiones del destino tienes el baccalaureat, el bachillerato francés,
Entonces tienes que pasar por la plataforma Parcoursup. Esta es una plataforma dedicada a postular todos los que quieren entrar al sistema de enseñanza superior francés. Todas las primeras postulaciones pasan por Parcoursup. Siempre es licenciatura el primer año, o cualquier formación de enseñanza superior, ¿no? Todo el sistema de todas las formaciones de enseñanza superior están ahí en esta plataforma. Entonces, si tienen el bachillerato francés, pasan por ahí. Si ustedes quieren hacer una licenciatura, aquí lo que dicen, el 2 o el 3, en licenciatura en segundo, a partir del segundo año, tercer año, una maestría o un doctorado, entonces igual están las opciones. Que no tienen el bachillerato francés, entonces tienen que, bueno, pasar por Études en France o contactar a la universidad y saber si su universidad, la formación que ustedes quieren hacer, depende de este proceso de pasar por Études de France o no. Por eso les pongo en esta parte las dos, porque hay instituciones que no pasan por este proceso de Études en France y haces directamente el trámite con la universidad. Entonces tienes que asegurarte y checar cuando has elegido tu formación, verificar si es un proceso que tiene que pasar por Études en France o solo lo puedes hacer directo con la universidad. Y eso lo ves en internet, de las universidades tienen los procesos y te explican también si lo tienes que hacer o no por Études en France. Y enseguida, pues igual, si ustedes tienen el bachillerato francés, hay que hacerlo directamente con la universidad. Y igual que al anterior, una vez que ustedes tienen esta respuesta a la universidad, ustedes van a hacer su expediente con Campus y para validar y que puedan tener una cita para realizar y hacer la solicitud de su visa. Enseguida, el segundo punto es, si ustedes están en Francia, esa es la segunda situación. Si ustedes están en Francia y quieren entrar a una licenciatura en primer año, entonces, si no tienen el bac francés, tienen que hacer el dossier vert, la DAT, la solicitud de admisión previa, pero el dossier vert. Entonces, esto es muy importante porque de eso va a depender dónde canalizan su expediente, ¿no? Entonces, si ustedes están en Francia y no tienen el bac francés, hay que hacer este dossier vert. Y también tienen la opción de enviarlo a 3 universidades. Entonces, hay que enviar el dossier a las 3 universidades. Pueden tener la opción de postular a la misma formación en 3 universidades diferentes o en la misma universidad 3 formaciones diferentes o 3 formaciones diferentes en 3 universidades diferentes. Entonces, ya depende de cuál es su proyecto de estudios, ¿no? Yo sí les recomiendo hacer mínimo esas 3 postulaciones porque no siempre aceptan un solo expediente, ¿no? Entonces es mejor tener opciones. La segunda es, si ustedes tienen el bac francés, entonces pasan directamente por la plataforma Parcoursup. Después, si ustedes quieren hacer una licenciatura en segundo año o tercer año, entonces, o maestría o doctorado, se van directamente a contactar a la universidad y ustedes pasan por las candidaturas y por los procesos. Generalmente ahorita ya están casi todos en línea y o sea, hay que contactar a la universidad o la escuela en la que quieran estudiar, porque no solamente hay universidades, están las escuelas especializadas, ¿no? Entonces, esto ya lo pueden hacer directamente y su proceso lo pasan como de manera clásica, ¿no? O sea, no tienen que pasar por Études en France ni nada. Lo pueden hacer directamente y ya dependen del proceso que ustedes quieran hacer con cada universidad. Lo mismo yo les recomiendo postular a varias universidades. Y después, en el caso de que sean países no sujetos al procedimiento Études en France o estudios en Francia, depende de cada país, porque en algunos países hay centros, o sea, hay un punto de centro cultural francés o tienen que, por ejemplo,
está en la embajada o no tienen embajadas o solo tienen un servicio consular, entonces depende de qué país sea. Es lo mismo de tener, si quieren, el primer año se divide el primer año de licenciatura. Si no tienen un bac francés, es el hacer la solicitud de admisión previa, el dossier blanc. Y eso hay que saber, dependiendo del país, a dónde enviarlo, porque o lo envían directamente a Francia o lo mandan a la oficina consular o a la embajada. Entonces, hay que ver dependiendo de cada país. Y si tienen el bac francés, pues postulan directamente por Parcoursup. En el caso de que quieran hacer una licenciatura en segundo o tercer año, la maestría o el doctorado se van directamente a contactar a la universidad. Esto es, ustedes igual lo mismo, pueden enviar su candidatura, hacer la candidatura en línea. Hay que checar bien qué universidad, qué formación quieren, porque de eso depende cada proceso. Hay ciertas instituciones que solo es en línea y no tienes que hacer nada más. Hay otras que tienes que hacerlo en línea, una parte, y luego enviar un expediente en papel con otros comprobantes y después hay otros que es solo en papel, ¿no? Entonces, tienen que checar bien esto en cada universidad, la formación que les interese y lo envían directo. Entonces, estos procesos, todo esto generalmente se abre en el mes de noviembre. Todas las Parcoursup y Études en France hay que hacerlo con anticipación, hay que empezar en el mes de noviembre. Generalmente se abren a principios de noviembre y se cierran a mediados de enero. Entonces esto hay que tenerlo bien presente para que puedan tener tiempo de reunir todos los requisitos, pues son varios papeles. Tienen que tener su CV, su carta de motivación, el acta de nacimiento, pasaporte vigente, todo traducido, algunos apostillados. Entonces todos esos papeles pues tienen que enviarlos, tenerlos con tiempo, tienen que saber también tener certificado su nivel de francés y para algunas formaciones nivel de inglés. Entonces todo esto hay que verlo con tiempo para que vayan viendo cuándo son las fechas límites, cuándo tienen que pasar su examen de francés, cuándo tienen que tener, si se los piden el certificado de inglés, si el acta de nacimiento ya es muy vieja, pues tener una versión más reciente. Yo les aconsejo siempre apostillar, por ejemplo, tengo un estudiante ahora que me dice, pues es que no sé dónde está mi título universitario, ¿no? Entonces digo, no, pues sí lo tienes que volver a pedir, una copia, porque todo se coteja antes de que tú te vayas, ¿no? Tienes que tener original y copia. Entonces, bueno, a lo mejor dices, no lo tengo en papel, pero lo tengo digitalizado. No, entonces tienes que tener todo en original y copia, y de preferencia apostillado, el Cardex también de la universidad y de bachillerato. ¿Por qué? Porque esto le da la validez oficial y con esto te vas tranquilo también, ¿no? Por ejemplo, a veces me preguntan, ¿es que el acta de nacimiento vale la pena traducirla y apostillarla o no? Yo recomiendo que sí, que siempre lo tengan. En algunos trámites te la piden, en otros no. Entonces es mejor que la tengas apostillada. A lo mejor si no la quieres traducir, desde México la puedes traducir aquí, pero sí apostillarla porque la apostilla solo la podemos hacer en México o en el país en donde estés. Entonces, no se puede hacer en el extranjero, entonces hay que irse o salir con esos documentos ya listos, ¿no? Y apostillados. Entonces, todo eso, les repito las fechas, empieza a inicios de noviembre y se cierran los procesos a principios, bueno, Parcoursup a mediados de enero y otras se cierran en febrero y algunos en marzo, ¿no? Entonces, hay que tener ya todo listo, iniciarlo con tiempo en noviembre, y tenerlo todo listo ya en enero, porque esto es para más tranquilidad y no estar con prisas, y ahora me faltó esto, porque pues por un papel a lo mejor te pueden rechazar.
la candidatura, ¿no? Entonces, pues, qué pena que empezaste en noviembre y te falta un papel, entonces, por algo con todo este tiempo, pues te lo rechazan de último momento, ¿no? Otra cosa importante también es el idioma, la certificación del idioma. Si ustedes no han, o sea, están aprendiendo francés, están en un nivel intermedio, están en un nivel inicial, yo les recomiendo que donde estén tomando el curso pidan una atestación, o sea, si no han pasado todavía su DELF o TCF, que pidan una atestación diciendo que están en cursos intensivos o que están en cursos de francés y que su nivel es tal y van a llegar a nivel B2 mínimo, ¿no? Que se requiere para estudiar. Ahora en las universidades están pidiendo como mínimo un nivel DELF, en el DELF un B2. Entonces tienen que, con esta atestación tal vez no les aseguren que van a aceptarlos, pero digamos que o sea, ustedes tienen, cuando lleguen a Francia tienen que tener ese nivel, ¿no? Y tienen que tener la manera de comprobarlo. Entonces, si su expediente pasó con esta atestación, digamos que es una preaceptación, ¿no? Digamos, les pueden decir, ok, está aceptado, pero pueden condicionar su aceptación, con la condición de que nos entregue el nivel, el de la certificación de francés, ¿no? A tal fecha. Entonces, es mejor incluir esta atestación o un certificado que están tomando cursos de francés a no incluir nada, ¿no? En sus expedientes. Entonces, esto pues sí es importante que lo tengan en mente. Y bueno, estos son los sitios web, los dejo aquí se va a quedar registrado en el Facebook. Cualquier cosa pueden consultarlo ahí, el parcours, la procedura, el proceso de Études en France y las solicitudes de admisión previa, la blanca y la verde. Ahí vienen todos los requisitos, los papeles, vienen los formularios, entonces ahí pueden encontrar toda la información. Y bueno, ustedes me pueden contactar por mail, web o en redes. Aquí les dejo mis datos, también se quedan registrados. Y a ver, me salgo aquí para ver si tienen alguna pregunta que puedan compartírmela aquí por Facebook. Y lo sigo viendo por aquí. Bueno, por ahora no hay preguntas, pero cualquier cosa me pueden dejar voy a parar. Listo. Cualquier cosa me pueden dejar sus datos, su pregunta, contáctenme en Facebook, en Messenger, yo les contesto. Y si tienen me pueden mandar un mail también. Cualquier duda, inquietud, yo estoy para resolverlas. Y bueno, pues entonces me despido. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme. Y nos seguimos viendo por aquí. Estaré publicando información de los procesos y haciendo Facebook Live también los domingos con toda esta información. Que estén